Hay actores que nacieron para interpretar a sus personajes, y hay otros que deseamos nunca haber visto en pantalla. Hoy repasaremos los peores castings en películas de superhéroes. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Top Comics. Hoy tenemos un video continuación de uno que hice en BCX sobre los peores castings en la historia. Ese video fue mi primera idea, pero como me di cuenta que había muchos castings de películas de superhéroes, dije bueno, ¿por qué no hago la continuación aquí en The Top Comics? Sin más, vamos a darle al video con los peores castings que hemos visto en películas de superhéroes. Empezando nuestra lista, iba a repetir a uno de los actores que hemos tenido muy vapuleados en el canal, y ese es Jared Leto como el Joker. Sin embargo, me parecía ya muy repetitivo. ¿Cuántas veces más podemos orinarnos en Jared Leto? Honestamente, el tipo no creo que tenga la intención de hacer malas películas, así que dije, ok, ¿qué puedo tomar del universo de DC que no me guste y que vaya más o menos por esa línea? Y bueno, recordé la película de Birds of Prey. Ahí creo que el problema no son las actrices per se, sino particularmente el guión y la dirección. Pero en este top vamos a poner a Ella Jay Basco, quien interpreta a Cassandra Cain en la película, como la elegida para salir en el video. Sinceramente, mi primer problema es que ninguno de los personajes que salen en Birds of Prey tienen nada que ver con los cómics o los personajes que dicen que están interpretando. Pero quizá el que encuentro el peor casting de todos es el de Cassandra Cain. Y vamos, esta chica estoy seguro que puede hacerlo muy bien en otro papel y que puede actuar mejor que esto. Sin embargo, es que la versión de Cassandra Cain que vimos en esta película está muy desvirtuada. Cassandra Cain en los cómics es la hija de unos asesinos, a la cual crían sin tener contacto con el lenguaje humano, por lo cual este personaje crece y todos piensan que es un personaje mudo. Eventualmente se termina apartando de sus padres y termina cayendo en la Batifamilia, convirtiéndose en una de las Batichicas. Teniendo un origen tan oscuro, este personaje es bastante ríspido, y lo más interesante es que es una de las Batgirls más efectivas que Batman ha tenido bajo su cuidado. Y bueno, creo que nada de esto tiene que ver con lo que vemos en la película. Cassandra Cain en Birds of Prey es una asesina de muy baja monta que realmente es muy estúpida y simplemente puede robar porque la película se lo permite. Si alguien como ella estuviera robando en las calles, lo hubieran matado de un cachazo. Porque en serio tiene muy poca habilidad para robar y se ve muy estúpido incluso cómo le puede robar a Victor Sass, que se supone que es un malandro más experimentado. En este caso, en aspecto no se parece nada al personaje de los cómics, ni tampoco en interpretación. Nuevamente no podemos achacarle esto a la joven, sino más bien a los productores y directora de la cinta, la cual no entendieron para nada cuál era la esencia de estos personajes. Más adelante quizá ya hayan olvidado a este villano que se llama Apocalypse. Este antagonista de los X-Men fue interpretado por Oscar Isaac en la ya infame película de X-Men Apocalypse. Ok, aquí obviamente hay que decir que Oscar Isaac es uno de los mejores actores actualmente trabajando en Hollywood, ha trabajado en Dune, ha trabajado con los hermanos Coen. Sin embargo, antes de redimirse con sus interpretaciones de Spider-Man 2099 en Across the Spider-Verse y Moon Knight en el universo cinematográfico de Marvel, tuvo la interpretación de un villano terrible en X-Men Apocalypse. Creo que el primer error es haber escogido a Oscar Isaac, el cual es un tipazo. Muy pocas veces puede interpretar a alguien totalmente antipático o violento, agresivo y todos los antivalores que debería de tener Apocalypse. Lo segundo es que bueno, teniendo a personajes como Thanos, los cuales se veían muy imponentes en CGI, pues bueno, en esta ocasión trataron de contraponerlo, pintándole la cara a Oscar Isaac y poniéndole muchos prostéticos encima que lo hacen ver estúpido. Además, la voz que escogen creo que debía de pasar por varios filtros para que fuera más imponente y más gruesa, porque honestamente escuchar la voz de Oscar Isaac como este villano es patético. Es un Apocalipsis así como que está un poquito mal de la garganta. No more weapons, no more systems. Apocalypse es uno de los grandes enemigos de los X-Men. No por nada tiene toda su era de apocalipsis, donde básicamente hizo un desmadre en el mundo, y sí, es un villano a la par o al nivel de Thanos. Y su interpretación de este personaje a la Power Rangers, la verdad es que deja muy mal parado a Oscar Isaac, que bueno, ya sabemos que es un buen actor, pero no puede hacer milagros. También hay que decir que en este momento el director Bryan Singer estaba teniendo muchos problemas en la producción y eso pudo haber afectado a que esta película quizás sea la peor que le ha hecho en la saga de X-Men. Mínimo podemos decir que Oscar Isaac pudo redimirse y hacer muy buenos trabajos en cosas que tienen que ver con superhéroes. Más adelante tenemos a Nicolas Cage como Ghost Rider.
Ok, aquí tenemos que constatar que Nicolas Cage es un gran fanático de los cómics, por eso se llama Nicolas Cage, porque está tomando el nombre de Cage del personaje de Luke Cage. Además es muy famoso por haber comprado un Action Comics número 1 y bueno, en general es un gran fanático de las historietas y supongo que Marvel quería aprovechar este gusto por los cómics para darle un papel. Pero antes del UCM y de todo este boom de superhéroes, había muchas películas que la verdad estaban muy disparejas. Había unas buenas, había unas malas, y la verdad es que las películas de Ghost Rider quizá no son las peores, pero la verdad tampoco son las mejores. Y si algún día como lector de cómics te dieran a escoger qué actor podría interpretar a Johnny Blaze, probablemente Nicolas Cage no sería el primero que escogerías. Obviamente, como todas las películas con las que crecieron ciertas personas, Ghost Rider tiene sus defensores, hay mucha gente que incluso quiere volver a verlo dentro del UCM interpretando a Ghost Rider, pero sinceramente creo que Nicolas Cage no es la persona indicada para interpretar a Ghost Rider. Johnny Blaze es un tipo cool, que si tú leíste los cómics de Ghost Rider en los 90, el tipo era un rockstar. Y sinceramente Nicolas Cage se ve un poco ñoño, además de que quizá ya se veía un poquito pasado de edad para el personaje. Las películas, como les digo, no son lo peor, pero de vez en cuando Nicolas Cage tiene estos arrebatos de locura durante las películas, por lo cual lo conocemos en toda su filmografía, pero aquí creo que se le pasa un poquito la mano. Y sinceramente no me molestaría volver a verlo como Ghost Rider, pero si me dieran a escoger otro actor, definitivamente lo haría. Por ejemplo, creo que el actor Gabriel Luna es una mejor interpretación de Ghost Rider, que obviamente está haciendo una interpretación de otro Ghost Rider totalmente distinta. Se ve más como un actor que podría estar dentro del universo cinematográfico de Marvel. Incluso, gracias a Dios, nunca se completó la versión de Nicolas Cage donde él iba a interpretar a Superman, dirigida por Tim Burton. Infamemente The Flash hizo un homenaje a esto que nunca ocurrió con Nicolas Cage, y yo sé que Nicolas Cage tiene muchas ganas de interpretar a Superman y de hacer muchas cosas de cómics. Sin embargo, creo que en el aspecto físico e interpretación no es alguien que le quede como muy bien a los personajes. Imagínense, si algún día hubiera ocurrido que Nicolas Cage fuera Superman, definitivamente creo que lo tendríamos en esta lista. Así que bueno, ahí lo dejo. Más adelante tenemos a Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. Aparentemente las personas que hicieron Batman y Robin nunca vieron la serie animada de Batman, donde tuvieron una de las mejores reinterpretaciones del personaje de Freeze. Arnold Schwarzenegger, en cambio, se llevó un chequezote por esta película e hizo un fiasco total, haciendo caricaturesco y estúpido al personaje de Mr. Freeze. Que ya hice toda una reseña de esta película y por si no la han visto, Mr. Freeze todo el tiempo está haciendo chistes de frío. ¡Freeze! Es como, güey, cállate Arnold, te queremos un chingo, pero no hagas mamadas, ya cállate. Es Arnold Schwarzenegger siendo Arnold Schwarzenegger con la cara pintada y haciendo chistes bien p***os. Y bueno, aprovecho a hablar de Batman y Robin porque quizá también tiene algunos de los peores castings de toda la historia de los superhéroes, empezando con George Clooney, que por si no recuerdan, en esos 90s estaba agarrando mucha fama por la serie de ER, donde era un muy guapo doctor que se había robado los corazones de todas las personas. La verdad, yo era muy fanático de esa serie de ER, pero verlo como Batman sinceramente no cuadra. Es George Clooney siendo George Clooney, con un traje que se le ve muy estúpido, no se ve amenazante, no se ve cool y se ve básicamente como una parodia de Batman. Aunque George Clooney lo intenta bastante, la verdad es que los diálogos y la película no lo hacen brillar y es más lo ridiculizan bastante. Aquí también podemos agregar a Chris O'Donnell como Dick Grayson, a Alicia Silverstone como Batgirl y por qué no a Uma Thurman como Hiedra Venenosa. La verdad es que todos estos actores pudieron brillar en otras cosas, pero aquí terminaron estrellándose estrepitosamente. Todos son parodias estúpidas de los personajes de Batman, en lo que yo pienso es la peor película de Batman de la historia. Ahora hablemos de Jessica Alba como Sue Storm. Ya he hablado acerca de estas películas de los Cuatro Fantásticos en mi top de peores películas de superhéroes de la historia. Y bueno, creo que algo que destaca dentro del casting, que de hecho es bastante bueno, es Jessica Alba como Sue Storm. No sé si se acuerdan, pero Jessica Alba hace un tiempo era como la Jennifer Lawrence de Hollywood. Todo el mundo quería que estuviera en sus proyectos, era la chica más deseada y la casteaban en muchas películas. Una de estas fue Fantastic Four, donde interpreta a Sue Storm. Y a pesar de que Jessica Alba es hermosa, se vio fantástica en Sin City, la verdad es que le queda muy grande el papel de Sue Storm. Creo que Jessica Alba estaba un poco joven para el rol y además la verdad es que no sé quién le dijo a Jessica Alba que actuaba, pero la verdad es que no actúa para nada.
En general, Jessica Alba interpreta a Sue Storm como una chica un poco sexy que trata de verse un poco lista, pero honestamente no le sale. Y creo que Sue Storm es uno de esos personajes donde debe de interpretarla una mujer, pues que digamos ya está entrada en madurez y que aparte sea una muy buena actriz, que pueda interpretar a una mujer que es fuerte y que también es la brújula moral del equipo de los Cuatro Fantásticos. O sea, necesitas una actriz que esté cabrona. No puedes meter a cualquiera a interpretar a Sue Storm y esperar que salgan las cosas bien. Y la verdad es que Jessica Alba no se ve para nada bien como Sue Storm, que todo el tiempo se está defendiendo de las cosas así y está teniendo la peor actuación en una película de superhéroes que has visto en tu vida. Oigan amigos, y si les está gustando este video de los peores castings, no olviden suscribirse a The Top Comics, porque bueno, estamos haciendo varios tops repasando de lo peor a lo mejor de muchas cosas, así que bueno, se los agradecería muchísimo. Siguiendo en esta lista, aparentemente los 90 fueron la peor época para las películas de superhéroes porque tuvimos la película de Steel protagonizada por Shaquille O'Neal. Y bueno, Shaquille O'Neal llegó a actuar debido a que había una tendencia. Así como el CR7 hizo tendencia y está haciendo que muchos jugadores se vayan a Qatar. Bueno, en los 90s, Michael Jordan era el CR7 de los basquetbolistas. Y como Michael Jordan hizo su película de Space Jam, que fue muy exitosa, muchos productores empezaron a decir, bueno, si eso funcionó, ¿por qué no metemos más basquetbolistas a actuar? Dennis Rodman, Shaquille O'Neal son una de esas pruebas de que Hollywood siempre ha sido bien pendejo. Se les ocurren las peores ideas en el mundo y le meten un chingo de billete para probar que es una p***ada. Y bueno, Steel también la tengo en mi lista de las peores películas de toda la historia y destaca porque no tiene absolutamente nada que ver con el personaje de Steel. Por si no recuerdan, en la muerte de Superman surgen 4 superhombres fingiendo o haciéndose pasar por Superman, y dentro de esos está Steel, el cual es un personaje que tiene un traje completamente hecho de metal que bueno, inspirado en Superman, se vuelve un superhéroe. Shaquille O'Neal es un tipo que se ve que es súper amable, se ve que es tipacísimo en la vida, pero como actor la neta es que está de la Un año antes había interpretado a un genio maravilloso en la película de Kazam, que ya nos había advertido que era muy malo actuando, y en Steel pues no mejoró para nada. De por sí la película está muy mal dirigida, el traje se ve estupidísimo y obviamente no le dieron muy buenos diálogos a Shaquille O'Neal. Pero por si les quedaba duda, Shaquille O'Neal no puede actuar. Seguido de este tenemos a uno que probablemente hayan olvidado. Hablo de Seth Rogen, quien interpretó a Green Hornet, el avispón verde. Ok, esto ya no son los 90, avanzamos un poco en los 2000 y adivinen quién produjo esta película. Sony Pictures. Así es, esa productora que va a hacer 1000 películas de Spider-Man sin Spider-Man, alguna vez pensó que era buena idea relanzar la franquicia del Avispón Verde, que fue muy famosa en su época por haber lanzado a Bruce Lee interpretando el personaje de Kato. Esa serie en su momento fue muy famosa a la par del Batman de Adam West. Y bueno, destacaba que tenía un poco de artes marciales, tenía un poco de acción, tenía un poco de James Bond y también un poco de comedia. Pero bueno, a alguien se le ocurrió que era buena idea que Seth Rogen pudiera interpretar a un superhéroe. Y por si no recuerdan, la película trataba sobre un personaje cuyo padre era muy famoso y después de que este muere, con todo el dinero decide que con su amigo Kato pueden ser superhéroes. Y así es como se embarcan a ser uno de los peores grupos de superhéroes que has visto en tu vida. Yo sé que Seth Rogen puede actuar bien porque lo vimos en The Fabelmans, película dirigida por Steven Spielberg, haciendo un muy buen papel ahí. Y sí, no solo puede hacer comedia barata y estúpida, pero el Avispón Verde representa lo peor de Seth Rogen. Chistes chafas, acción muy barata y una película que quien en su puta vida dio luz verde para que se produjera. Pero las sorpresas no acaban ahí, amigos, porque la película del Avispón Verde es dirigida por Michel Gondry, director de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Así es, esa película con Jim Carrey que nos ha roto el corazón a todas las personas, es la misma persona que hizo esta demostrando que bueno, de vez en cuando buenos directores pueden meter la pata de manera muy estúpida. Michel Gondry creo que jamás volvió a dirigir en Hollywood y sigue haciendo películas allá en Francia, pero honestamente creo que con esto quedó muy lastimada su carrera. Siguiendo un poco más adelante, tenemos otra de las peores decisiones que ha hecho Hollywood en su vida, y es hacer que Will.i.am actúe en la película de X-Men Origins Wolverine. Ahí interpreta a John Grath, el cual es un mutante de los cómics no muy conocido, que bueno, tiene el superpoder de teletransportarse. Y bueno, escogemos este como uno de los peores castings porque sabemos que Fox simplemente puso a Will.i.am porque era famoso, porque los Black Eyed Peas estaban de moda por ahí del 2008 y no le preguntaron si sabía actuar. Obviamente esta película de Wolverine es una serie de hechos desafortunados donde todo sale mal, los efectos especiales, las actuaciones. Obviamente hicieron creernos que Ryan Reynolds como Deadpool jamás podría funcionar y bueno, demostraron que Will.i.am tampoco puede actuar.
No es lo peor que ha hecho en su vida will.i.am, sinceramente es bastante respetable, pero si lo ves dices, güey, este no es un X-Men, cabrón. ¿Qué hace will.i.am aquí con sombrero? Y bueno, aquí aprovecho para meter rápidamente a Vinnie Jones, quien interpretó a Juggernaut en X-Men 3, cuyo aspecto en la película sinceramente es lamentable, y gracias a Dios por Ryan Reynolds, quien pudo redimir a Juggernaut, porque en esta película de X-Men 3 también es de las peores interpretaciones, al cual recordamos simplemente por la frase de "I'm the Juggernaut, bitch". Más adelante tenemos otro actor que en el futuro se redimiría, pero que en este punto la verdad es que nadie creía que iba a tener una buena carrera como actor, y estamos hablando de Ben Affleck como Daredevil. Ya les he dicho que esta película para mí es un gusto culposo, sé que es muy mala, tiene muchos clichés de los 2000s donde ponían música rockera e imágenes interpuestas así como para que te emocionaras, y bueno, ya también he dicho que Jennifer Garner probablemente tampoco fue la mejor elección para Elektra, pero creo que de los dos destaca más Ben Affleck como un muy mal Daredevil. Y es que miren, actualmente creo que Ben Affleck se ha pulido mucho como artista en general, ya sea como director o como actor, pero en ese momento la verdad es que le estaba costando mucho destacar y sobre todo lograr interpretaciones sólidas. Y bueno, obviamente la película de Daredevil no le ayudó para nada a cimentar esa carrera, y de hecho por poco y la sepulta, ya sea por el traje que se ve un poco raro, porque quizá Ben Affleck estaba demasiado ponchado para ser un ágil Daredevil, no sé, ustedes digan. Sinceramente es que la interpretación de Ben Affleck como Matt Murdock deja bastante que desear, con momentos muy ridículos, como cuando se empieza a pelear con Elektra ahí en un parquecito, exponiendo obviamente su identidad secreta. Pero eran los 2000s, había malas películas y Ben Affleck no era muy buen actor en ese entonces. Pero hey, nunca digas nunca, porque Ben Affleck podemos decir que logró redimirse con Batman, el cual se ve muy cabrón, pero por ahí dicen que podríamos tener de regreso a Ben Affleck en un cameo en el UCM, y me gustaría ver eso, ver cómo Ben Affleck ahora como un mejor actor puede interpretar a este Daredevil y quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó hace tantos años. Ahora, por último, no podemos dejar nuestra lista de los peores castings en la historia de películas de superhéroes sin hablar de Halle Berry como Catwoman. Catwoman es probablemente una de las peores películas de superhéroes de la historia, y Halle Berry venía pues de una muy buena racha. Había ganado un Oscar, la habían casteado como Tormenta en las películas de X-Men, y bueno, ahora iba a protagonizar su propia saga de Catwoman. El problema es que obviamente la película no tiene ni la más remota idea de qué es el personaje, de qué trata, de dónde viene, hace como una mezcolanza de su origen toda estúpida, donde unos gatos le dan superpoderes y ella resurge como un mal CGI que va a atormentarte toda la vida en tus pesadillas. La ganadora del Oscar se llevó las palmas haciendo la peor actuación de una mujer gato que por momentos es demasiado gato que incomoda, y se tomó muy en serio el nombre de Gatúbela. Obviamente los diálogos en la película son estúpidos, las secuencias la dejan muy mal parada, haciendo p***ada tras p***ada. Además teniendo un peinado de señora divorciada muy estúpido, que honestamente no se ve nada cool con el traje que interpretaron en esta película, y que afortunadamente ya ha habido muchas actrices que han quitado esta imagen de Catwoman de encima, como Anne Hathaway o Zoe Kravitz en la última película de The Batman. Gracias a Dios que Halle Berry jamás volvió a interpretar a una mujer gato en su vida, y eso que estoy seguro que le ofrecieron un papel en Cats. Pero en fin amigos, estos son los peores castings en la historia de superhéroes, y quiero decirles que no se me olvidó Topher Grace como Venom o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Sin embargo, estos los había puesto tiempo atrás en un top para el canal de BCX, donde incluimos otros castings espantosos como los de live action de Dragon Ball. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, vayan a ver ese video ahora mismo, porque tenemos muchos peores castings en la historia de Hollywood. Gracias por ver este video, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.